El libro de los Números es un libro muy importante en la Biblia. Es el cuarto libro del Antiguo Testamento. Viene después de los libros de Génesis, Éxodo y Levítico. El nombre Números viene de las dos veces que el pueblo de Israel fue contado. Estas cuentas, o censos, son eventos grandes en el libro. Pero el nombre hebreo para este libro es Bemidbar. Este nombre significa en el desierto. Este título nos dice mucho más sobre la historia. Nos cuenta sobre el largo viaje de los israelitas. Ellos viajaron por un desierto grande y vacío por muchos años. Este libro es su historia de ese tiempo. Este libro continúa la historia del pueblo de Dios después de que salieron de Egipto. En Éxodo, fueron liberados de la esclavitud. En Levítico, Dios les dio leyes sobre cómo vivir y adorarlo. Ahora, en Números, los vemos tratando de vivir según estas leyes. Están en camino a un nuevo hogar, la tierra prometida. Esta tierra fue prometida a sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. El viaje debía ser más corto, pero como veremos, sus decisiones lo hicieron mucho más largo. El desierto se convirtió en un lugar de prueba y aprendizaje para todos ellos. El libro de los Números cubre un periodo de unos 38 a 39 años. Esto es mucho tiempo. Describe las luchas y los triunfos de toda una generación. Vemos cómo Dios los guió. Vemos cómo Él proveyó para ellos de maneras asombrosas. Pero también vemos cómo la gente a menudo dudaba de Dios. Se quejaron y se rebelaron contra su liderazgo. El libro muestra la increíble paciencia de Dios. También muestra las serias consecuencias de la desobediencia y la falta de fe. Es una historia poderosa sobre la naturaleza humana y la guía divina. Los eventos en Números son muy importantes para entender el resto de la Biblia. Preparan el camino para la entrada de Israel en Canaán. También enseñan lecciones sobre la fe que sirven para siempre. Los desafíos que enfrentaron los israelitas no son tan diferentes de los desafíos que enfrentamos nosotros. Nosotros también estamos en un viaje. Nosotros también debemos aprender a confiar en Dios, incluso cuando el camino es difícil. Las historias de sus fracasos y la fidelidad de Dios ofrecen esperanza. También ofrecen advertencias para todos los que buscan seguir a Dios. Este libro es como un pozo profundo de sabiduría sobre el viaje de la fe. Nos muestra el corazón de Dios y el corazón de la humanidad. El libro de los Números comienza cuando Dios le ordena a Moisés hacer un censo. Esto no era solo contar cabezas, así de simple. Era una forma de organizar al pueblo de Israel. Habían sido un grupo grande y variado que escapó de Egipto. Ahora iban a convertirse en una nación organizada, el pueblo elegido de Dios. El censo era para todos los hombres de 20 años o más. Estos eran los hombres que podían ir a la guerra. Cada tribu fue contada por separado. Esto ayudó a establecer su identidad y su papel dentro de la comunidad más grande de Israel. Fue un momento de preparación para el viaje que tenían por delante. Los detalles de este primer censo se dan con mucho cuidado. El capítulo 1 nombra a los líderes elegidos de cada tribu. Estos líderes debían ayudar a Moisés y a Aarón con la cuenta. El número total de hombres listos para el servicio militar era más de 600.000. Era una cantidad enorme de gente para manejar y guiar a través de un desierto difícil. Esta cuenta mostró que la promesa de Dios a Abraham se había cumplido. Dios había prometido que los descendientes de Abraham serían tan numerosos como las estrellas en el cielo. El censo era una señal visible de la fidelidad de Dios a sus promesas a lo largo de muchas generaciones. Esta organización también era importante para cómo acampaban y viajaban. Dios dio instrucciones específicas. Las tribus debían acampar en un orden particular alrededor del tabernáculo. El tabernáculo era la carpa sagrada donde la presencia de Dios vivía entre ellos. Judá, Isaacar y Zabulón estaban al este. Rubén, Simeón y Gad estaban al sur. Efraín, Manasés y Benjamín estaban al oeste. Dan, Aser y Neftalí estaban al norte. Este arreglo ponía a Dios en el centro mismo de sus vidas y su comunidad, un recordatorio constante de su presencia. El censo era más que solo una lista para la guerra. Era una forma de decir que cada persona le importaba a Dios. Cada individuo era parte de esta gran comunidad que Él estaba formando. Estableció orden y responsabilidad. Los preparó para los desafíos de conquistar y establecerse en la tierra prometida. Este acto de contar marcó una nueva etapa en el viaje de Israel. Estaban pasando de ser un pueblo rescatado a ser una nación organizada.
estaban bajo el mandato directo y el cuidado de Dios. El censo fue un paso fundamental en esta increíble transformación. Una tribu no fue incluida en el censo militar. Esta era la tribu de Leví. Los levitas fueron apartados para un propósito especial. Fueron elegidos por Dios para el servicio sagrado. No debían ser soldados como los hombres de otras tribus. En cambio, su deber era cuidar el tabernáculo. El tabernáculo era el lugar donde Dios vivía entre los israelitas. Era un lugar muy santo. Los levitas eran responsables de su mantenimiento, su transporte y de protegerlo. Este era un llamado importante y una gran responsabilidad que se les dio. Los levitas mismos fueron contados, pero por separado. Su censo incluía a todos los varones desde un mes de edad en adelante. Esto era diferente del censo militar, que contaba a los hombres desde los 20 años. Los levitas fueron, en cierto sentido, entregados a Dios. Ellos tomaron el lugar de los hijos primogénitos de todo Israel. Normalmente, el primer nacido de todas las criaturas pertenecía a Dios. Pero Dios eligió a los levitas para servirle de esta manera especial. Debían ser sus representantes y sirvientes en asuntos de adoración. Sus vidas estaban dedicadas a los deberes sagrados del santuario. Dentro de la tribu de Leví había diferentes familias o clanes. Estos eran los gersonitas, los coatitas y los meraritas. Cada clan tenía tareas específicas relacionadas con el tabernáculo. Los coatitas eran responsables de llevar los objetos más sagrados. Estos incluían el arca del pacto, la mesa para el pan de la proposición y el candelabro. Los gersonitas llevaban las cortinas y las cubiertas del tabernáculo. Los meraritas estaban a cargo de los armazones, los postes y las bases. Estos roles fueron asignados con cuidado. Todos sabían su parte en este importante trabajo para Dios. Los sacerdotes, Aarón y sus hijos, también eran de la tribu de Leví. Ellos tenían los deberes más sagrados de todos. Ofrecían sacrificios y servían directamente ante Dios en el tabernáculo. El resto de los levitas los ayudaban. Este sistema aseguraba que la adoración a Dios se hiciera de manera ordenada y con respeto. El papel especial de los levitas resaltaba la santidad de Dios. También mostraba la importancia del servicio dedicado en su presencia. Su separación para este trabajo santo era un recordatorio constante para todo Israel sobre quién era Dios y cómo debían acercarse a Él. El libro de los Números no es solo sobre viajes y cuentas. También contiene muchas leyes. Estas leyes fueron dadas por Dios para ayudar a los israelitas a vivir como su pueblo santo. Después del censo y la organización del campamento, Dios dio reglas para la pureza. Estas leyes eran muy importantes. Ayudaban a la gente a entender cómo vivir de una manera que agradara a Dios. Las leyes de pureza cubrían muchos aspectos de la vida diaria. Trataban sobre cosas como enfermedades, cuerpos muertos y otras fuentes de impureza ritual. Estas no eran solo sobre limpieza física, sino sobre estar listos espiritualmente para estar cerca de un Dios santo. Un grupo importante de leyes se refería a personas con enfermedades de la piel como la lepra, o aquellos que habían tocado un cuerpo muerto. Tales personas eran consideradas impuras por un tiempo. Tenían que vivir fuera del campamento. Esto no era un castigo. Era una forma de proteger la santidad del campamento donde Dios vivía. Una vez que sanaban o pasaba el tiempo de impureza, tenían que pasar por rituales de purificación. Estos rituales incluían lavarse y a veces ofrendas. Esto los devolvía a la comunidad y les permitía acercarse de nuevo al tabernáculo. Estas leyes enseñaban sobre la seriedad del pecado y la necesidad de limpieza. El libro también describe el voto nazareo. Este era un voto especial de dedicación a Dios. Un hombre o una mujer podían elegir hacer este voto por un tiempo. Mientras estaban bajo el voto, un nazareo no debía beber vino ni ningún producto de la uva. No debían cortarse el cabello y no debían acercarse a un cuerpo muerto. Sansón, un juez famoso de Israel, fue nazareo desde su nacimiento. El voto nazareo mostraba un profundo deseo de ser apartado para Dios. Era un compromiso personal con la santidad más allá de lo que se pedía normalmente a todos los israelitas. Entre estas leyes, Números también contiene una hermosa bendición. Esta se conoce como la bendición sacerdotal. Dios instruyó a Aarón y a sus hijos para que bendijeran al pueblo de Israel con estas palabras: que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga brillar su rostro sobre ti y te muestre su bondad,
que el Señor te mire con favor y te dé paz. Esta bendición muestra el profundo amor de Dios y su deseo por el bienestar de su pueblo. Estas leyes y bendiciones, juntas, guiaron a Israel. Les enseñaron cómo vivir como una comunidad centrada en Dios, buscando la pureza y la justicia ante sus ojos. Sección 5. Susurros y rebeliones. Desafíos a la fe. El viaje por el desierto no fue fácil. Los israelitas enfrentaron muchas dificultades. Poco después de salir del monte Sinaí, la gente empezó a quejarse. Estas quejas, o murmuraciones, se convirtieron en un patrón triste. Se quejaron de la comida. Extrañaban el pescado, los pepinos, los melones y los puerros que tenían en Egipto. Aunque Dios les daba maná todos los días, se cansaron de él. Su descontento mostraba una falta de confianza en lo que Dios les daba. También mostraba que se habían olvidado de la esclavitud de la que habían escapado. Estas quejas eran una ofensa seria contra Dios, que había hecho tanto por ellos. Una de las crisis más grandes ocurrió cuando Moisés envió 12 espías a Canaán. Debían explorar la tierra prometida. Después de 40 días, regresaron. 10 de los espías dieron un informe que daba miedo. Dijeron que la tierra era buena, donde fluía leche y miel. Pero también dijeron que las ciudades eran fuertes y la gente eran gigantes. Se sintieron como saltamontes comparados con ellos. Solo 2 espías, Josué y Caleb, animaron a la gente a confiar en Dios. Ellos creían que Dios podía darles la tierra. El informe negativo de los 10 espías sembró miedo y desesperación por todo el campamento. La gente escuchó el informe miedoso de los 10 espías. Lloraron y se rebelaron contra Moisés y Aarón. Incluso hablaron de elegir un nuevo líder para que los llevara de regreso a Egipto. Esto fue un rechazo terrible de la promesa de Dios y su poder. Se negaron a entrar en la tierra que Dios había preparado para ellos. Su falta de fe fue una gran decepción para Dios. Él les había mostrado su poder muchas veces. Había dividido el Mar Rojo. Les había dado la victoria sobre sus enemigos. Sin embargo, todavía dudaban de su capacidad para ayudarlos a conquistar Canaán. La rebelión de Coré fue otro desafío serio. Coré, junto con Datán, Abiram y 250 líderes, se levantaron contra Moisés y Aarón. Acusaron a Moisés y a Aarón de creerse más importantes que el resto de la comunidad. Cuestionaron su liderazgo, que había sido puesto por Dios. Esto no fue solo una rebelión política, fue una rebelión contra la autoridad elegida por Dios. Dios respondió rápida y dramáticamente a esta rebelión. La tierra se abrió y se tragó a Coré, Datán, Abiram y sus familias. El fuego consumió a los 250 hombres que ofrecían incienso. Este evento mostró las graves consecuencias de rebelarse contra Dios y sus líderes elegidos. Sección 6. 40 años de andar errantes. El precio de la duda. Debido a la rebelión del pueblo después del informe de los espías, Dios dio un juicio duro. Toda la generación de adultos que había salido de Egipto no entraría en la tierra prometida. Solo Josué y Caleb, los 2 espías fieles, podrían entrar. La gente fue condenada a andar errante por el desierto durante 40 años. Esto fue un año por cada uno de los 40 días que los espías habían pasado en Canaán. Sus hijos, quienes temían que fueran capturados, serían los que heredarían la tierra. Este largo periodo de andar errantes fue una consecuencia directa de su incredulidad y desobediencia. Los 40 años en el desierto fueron un tiempo de disciplina. Fue un tiempo para que la generación incrédula muriera. También fue un tiempo para que la nueva generación aprendiera. Aprenderían a depender completamente de Dios. Verían su fidelidad al proveer para ellos día tras día. También aprenderían de los errores de sus padres. Las historias de rebelión y castigo servirían como advertencias serias. El desierto se convirtió en su salón de clases. Las lecciones fueron duras, pero necesarias para formar un pueblo que, con el tiempo, pudiera confiar y obedecer a Dios. Incluso Moisés, el gran líder, enfrentó consecuencias por un momento de desobediencia. En un momento, la gente se quejaba por falta de agua en Meriba. Dios le dijo a Moisés que le hablara a una roca, y saldría agua. Pero Moisés, enojado y frustrado, golpeó la roca 2 veces con su vara. Sí salió agua, pero Dios no estuvo contento. Moisés no había obedecido completamente. No había honrado a Dios delante del pueblo en ese momento.
Por esto, Dios le dijo a Moisés que él tampoco entraría en la tierra prometida. Esto mostró que Dios hace responsables incluso a sus líderes elegidos. Nadie estaba por encima de su ley. El incidente del becerro de oro, aunque se cuenta principalmente en Éxodo, también ensombrece este período. La tendencia a adorar ídolos y a la falta de fe fue una lucha constante para Israel. Aunque el incidente del becerro de oro ocurrió antes del decreto de los 40 años, el espíritu de rebelión que representaba siguió apareciendo. Los años de andar errantes estaban destinados a purificar al pueblo. Debían quitarles su confianza en los ídolos y en su propio entendimiento. El objetivo era formar una nación que conociera a Dios, confiara en su poder y estuviera dispuesta a seguir sus mandatos hacia el futuro que Él había planeado para ellos. El desierto fue como el fuego que purifica. Sección 7. Sostenidos en el desierto, milagros y pruebas. Durante los largos 40 años de andar errantes, Dios no abandonó a su pueblo. Él proveyó para sus necesidades de maneras milagrosas. Cada mañana, excepto el sábado, encontraban maná en el suelo. El maná era un alimento especial del cielo. Parecía pequeñas hojuelas blancas. Lo sostuvo durante todo su viaje. Esta provisión diaria les enseñó a depender de Dios para su alimento. No podían guardarlo por mucho tiempo, excepto para el sábado. Así que, cada día era un ejercicio de confianza. Dios también les dio codornices cuando deseaban carne, mostrando su voluntad de satisfacer incluso sus deseos, aunque a veces con una lección. El agua era un recurso escaso y valioso en el desierto. Hubo varias veces en que la gente clamó por agua. Cada vez, Dios la proveyó milagrosamente. En Mara, el agua era amarga, pero Dios le mostró a Moisés un trozo de madera para echar en ella, volviéndola dulce. En Refidim, y más tarde en Cades, Meriba, Dios sacó agua de una roca. Estos eventos fueron demostraciones poderosas del poder de Dios sobre la naturaleza. También fueron pruebas de la fe del pueblo. ¿Confiarían en que Dios proveería o se quejarían y rebelarían cuando las cosas se pusieran difíciles? Sus reacciones fueron diferentes, mostrando su lucha constante. Sin embargo, el viaje también estuvo lleno de pruebas que pusieron a prueba su obediencia. Una de esas pruebas involucró serpientes ardientes. La gente se impacientó y habló contra Dios y Moisés. Como consecuencia, Dios envió serpientes venenosas entre ellos. Mucha gente fue mordida y murió. Cuando la gente se arrepintió, Dios le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce. Debía ponerla en un poste. Cualquiera que fuera mordido podía mirar la serpiente de bronce y vivir. Esta extraña instrucción requería fe. Era un símbolo del poder de Dios para sanar y salvar, incluso en medio del juicio. Anunciaba una salvación mayor que vendría. Estas experiencias de provisión y prueba formaron a los israelitas. El maná enseñó la dependencia diaria. El agua de la roca mostró el poder de Dios para superar cualquier obstáculo. Las serpientes ardientes y la serpiente de bronce enseñaron sobre el pecado, el arrepentimiento y los medios de salvación de Dios. El desierto fue un maestro duro. Pero sus lecciones fueron vitales. Dios les estaba mostrando que solo Él era su fuente de vida. Él era su protector y su guía. Su supervivencia en un ambiente tan implacable por tanto tiempo fue un milagro continuo. Fue un testimonio de la fidelidad duradera de Dios, a pesar de sus frecuentes fallas. Sección 8. Acercándose a la promesa. Las palabras de Balaam y nuevas cuentas. Cuando los 40 años de andar errantes llegaban a su fin, Israel se acercó a las fronteras de Canaán desde el este. Ahora eran una nueva generación, lista para enfrentar los desafíos de los que sus padres habían huido. Sin embargo, antes de que pudieran entrar, ocurrió un episodio interesante que involucró a un hombre llamado Balaam. Balaam era un profeta de una tierra lejana. Balac, el rey de Moab, estaba aterrorizado de los israelitas. Contrató a Balaam para que los maldijera. El rey Balac esperaba que una maldición debilitara a Israel y permitiera a Moab derrotarlos o ahuyentarlos. A pesar de las repetidas peticiones y ricas ofertas de Balac, Balaam descubrió que no podía maldecir a Israel. Dios intervino directamente con Balaam. Dios le dijo a Balaam que solo podía decir las palabras que Dios le diera. Así que, en lugar de maldiciones, Balaam pronunció bendiciones sobre Israel 3 veces. Habló de su gran número, su relación única con Dios y sus futuras victorias. Profetizó sobre una estrella que saldría de Jacob,
y un cetro que se levantaría de Israel. Estas profecías miraban muy lejos en el futuro, incluso insinuando la venida del Mesías. Balac estaba furioso, pero Balaam no podía ir en contra de la voluntad de Dios para su pueblo. Después del incidente con Balaam, y antes de entrar en la tierra, Dios ordenó otro censo. Esta fue la segunda gran cuenta del pueblo. Este censo, registrado en el capítulo 26 de Números, fue nuevamente para hombres de 20 años o más, capaces de ir a la guerra. Los resultados mostraron que la nueva generación era más o menos del mismo tamaño que la que había salido de Egipto. Esto demostró la fidelidad de Dios al preservar a su pueblo a través del desierto. También los preparó para la división de la tierra prometida. La tierra se repartiría a las tribus según sus números en este nuevo censo. Junto con el censo, se dieron nuevas leyes e instrucciones. Estas leyes prepararon al pueblo para la vida en Canaán. Había leyes sobre la herencia, especialmente para las hijas cuando no había hijos varones. Había reglas para las ofrendas y las fiestas. Josué también fue nombrado formalmente como el sucesor de Moisés. Dios confirmó que Josué sería quien guiaría al pueblo a la tierra prometida. Moisés, aunque no entraría, preparó fielmente al pueblo para esta siguiente etapa. Estos preparativos finales mostraron que la larga espera casi había terminado. La promesa estaba a punto de cumplirse para esta nueva generación llena de esperanza. Sección 9. Lecciones del viaje. Dividiendo la tierra, abrazando la fe. A medida que el libro de los Números llega a su fin, los israelitas están en las llanuras de Moab. Están justo al otro lado del río Jordán, frente a Jericó. Los capítulos finales detallan instrucciones para conquistar y dividir la tierra de Canaán. Dios les ordenó expulsar a los habitantes de la tierra. Debían destruir sus ídolos y lugares altos. Esto era muy importante para mantener su propia pureza y fidelidad a Dios. La tierra era un regalo de Dios, pero tenían la responsabilidad de tomarla según sus mandatos. También se dieron límites claros para la tierra. La división de la tierra debía hacerse por sorteo. Este método aseguraba que el reparto se viera como la voluntad de Dios, no solo una decisión humana. Las tribus más grandes recibirían porciones más grandes de tierra. Sin embargo, a los levitas no se les dio un territorio tribal. En cambio, debían recibir ciudades repartidas entre las otras tribus. También tendrían tierras de pasto alrededor de estas ciudades. Este arreglo aseguraba que los levitas, dedicados al servicio de Dios, fueran sostenidos por todo Israel. También significaba que su enseñanza e influencia se extenderían por toda la nación. Era un plan práctico y espiritual. Todo el viaje por el desierto, como se cuenta en Números, está lleno de lecciones. Los temas principales son la fe, la obediencia y la increíble paciencia de Dios. Los israelitas a menudo fallaron en la fe. Se quejaron, se rebelaron y desobedecieron. Sin embargo, Dios permaneció fiel a las promesas de su pacto. Los disciplinó, pero no los abandonó. Proveyó para ellos, los guió y los protegió. Los 40 años fueron un periodo doloroso pero necesario de prueba y entrenamiento. Preparó a una generación que, con suerte, estaba más lista para confiar y obedecerle al entrar en su herencia. El libro de los Números nos enseña que los planes de Dios al final siempre se cumplen. Muestra la seriedad del pecado y la incredulidad, pero también resalta la gracia y la misericordia constantes de Dios. El viaje de Israel en el desierto es una imagen poderosa de nuestros propios viajes espirituales. Nosotros también enfrentamos pruebas y tentaciones. Somos llamados a vivir por fe y a obedecer los mandatos de Dios. Las experiencias de los israelitas sirven tanto de advertencia como de ánimo. Nos recuerdan que debemos confiar en lo que Dios nos da, escuchar su voz y seguir adelante con fe, esperando las promesas que Él tiene para nosotros.